comunidades energéticas las que queremos catalizar en todo el territorio colombiano, y es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Tengo muchas fotografías muy bonitas, que es una de las grandes ventajas que tiene cuando uno trabaja en ese 53% del territorio colombiano que no está conectado con la red eléctrica central. Nosotros nos movemos y cuando vemos a Colombia tú, sí, tenemos un nivel de energización del 97%, pero cuando tú miras que bueno, 96 realmente, cuando tú miras ese 4% de la población que no tiene acceso a energía, es un 4% que está distribuido en el 53% del país. Toda nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza en biodiversidad se encuentra en este 53% del país. Entonces, está dentro del centro de este gobierno apoyar estos territorios. Guajira es uno de estos territorios que tiene un nivel de cobertura de energía eléctrica muy baja, tiene un nivel global del 60%, pero tenemos zonas en donde el nivel de cobertura no alcanza ni siquiera el 20%. Y así tenemos muchas regiones en el país con muchísima riqueza. Entonces, tenemos unos desafíos muy importantes. Uno de los primeros desafíos los mencionaba también nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, y es la importancia de desarrollar soluciones energéticas contextualizadas al territorio. Es cambiar ese modelo de diseñar proyectos energéticos desde los escritorios en Bogotá para llegar a diseñar proyectos energéticos que respondan a las necesidades y a las capacidades reales del territorio. He visto algunos de los proyectos que están proponiendo en la entrada, en los pósters, y esos son los tipos de proyectos que vengan desde la comunidad, que conocen sus capacidades, conocen sus recursos energéticos locales. Es decir, no tiene sentido que estemos instalando paneles solares, por ejemplo, en algunas zonas del Pacífico en donde llueve 200 días al año, en lugar de aprovechar caídas de agua con pequeñas centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Aquí en La Guajira se ha reducido muchísimo el aprovechamiento eólico a pequeña escala. Vemos muchas soluciones fotovoltaicas, pero vemos que muchos de los aerogeneradores que existen hace 25 años para el bombeo de agua, muchos de los cuales todavía están funcionando, no se han vuelto a utilizar en los últimos años, por ejemplo. Entonces tenemos que volver e ir a los territorios para desarrollar soluciones energéticas que respondan a las necesidades, pero que además hagan el mejor aprovechamiento sostenible de sus recursos. También tenemos un gran reto, y esto lo mencionaba nuevamente tanto la ministra como el ministro de Ciencia y Tecnología, y era movernos de esta economía extractivista de hidrocarburos, que principalmente es una economía extractivista de dos productos, que es carbón y petróleo principalmente para exportación, movernos a una economía productiva diversificada. Y aquí estamos hablando de cadenas agrícolas, estamos hablando de turismo sostenible, estamos hablando de turismo científico, de aprovechamiento en medicina, o sea, estamos hablando de diversificar, y en esto se está trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Industria y Comercio. Pero el sector energético también tiene una gran oportunidad, y en esta transición energética justa no solamente estamos pensando en cambiar esa matriz económica colombiana de la exportación de hidrocarburos, sino también nuestra propia matriz de generación, cómo hacemos un mejor aprovechamiento de recursos, pero cómo en el proceso reindustrializamos nuestra industria energética y desarrollamos tecnologías locales. Eso lo mencionaba el ministro Arturo Luna, la importancia de la reindustrialización, y por eso estamos trabajando de la mano con MinCiencias, porque en esta transición energética no podemos continuar importando el 100% de los equipos de tecnología. Tenemos que comenzar en un proceso a partir de las capacidades que tenemos una industria metalúrgica importante, tenemos una industria de ferretería importante, comenzar incluso con esos productos y comenzar subiendo en la cadena. Poder aprovechar nuestra industria naval para fabricar componentes para aerogeneradores, por ejemplo. Las aspas de los aerogeneradores se construyen utilizando las mismas técnicas navales que se utilizan para construir un barco. Y tenemos una industria naval y astillera importante en Colombia, especialmente en la costa Caribe. Entonces tenemos ese gran desafío de hacer esa migración, en donde la energía renovable sea el motor del desarrollo productivo sostenible para todos. Y aquí quiero hablar de la energía, y particularmente la energía eléctrica, como ese elemento o ese elemento que facilita la producción y la tecnificación de muchos procesos. En la medida en la que tú tienes un costo de la energía eléctrica competitivo, tienes empresas competitivas, porque hay industrias cuyo costo de energía asociado a la producción es muy alto. Si sube el costo de la energía eléctrica, sube el costo de producción, sube el costo de tus productos, se reduce tu competitividad. Entonces, en la medida en la que tenemos una matriz energética diversificada, eficiente,
costo efectiva, podemos tener unos costos de energía eléctrica más bajos que permitan que nuestra industria sea mucho más competitiva, por ejemplo, para exportar productos de un mayor valor agregado. Con esos principales retos, quiero comenzar a hablar un poco de los principios que regulan esta transición energética justa en la que estamos trabajando. Primero, y eso lo mencionaba el director general del SENA, él hablaba de la justicia y la importancia, por ejemplo, de la equidad en el proceso de la transición energética justa. Nosotros con esto, y la gran ventaja que tienen los recursos renovables, y en ese sentido vengo trabajando en esto hace un poco más de 20 años, recuerdo cuando hace 20 años siempre se hablaba de la intermitencia y la baja densidad de energía de las renovables. Estoy hablando en el año 2000, cuando todavía los hidrocarburos eran vistos como todavía pues son el mayor componente de la matriz energética mundial, pero en ese momento ni siquiera pensábamos en una transición. En ese momento veíamos a las renovables como esas fuentes intermitentes de baja densidad de energía, ineficientes, y resulta que cuando tú las ves, ese principio que nosotros veíamos hace 20 años, hoy cuando los vemos, las energías renovables, esa capacidad distribuida permite un acceso democrático al recurso energético. Nosotros no hablamos que en un solo punto hay viento, o en un solo punto hay energía solar, o en un solo punto hay biomasa. No, es un recurso distribuido por todo el territorio colombiano. Entonces eso nos va a permitir democratizar este acceso a los recursos energéticos dentro de un marco asociativo que pueda garantizar que todos los colombianos puedan acceder a estos recursos energéticos. No es simplemente, entonces, en este cambio de la cultura extractivista ya no tendremos únicamente a una entidad responsable de la extracción de carbono, de la extracción de petróleo, sino que tendremos a muchas comunidades que podrán acceder a energía solar, a energía eólica, a energía de la biomasa, a energía geotérmica, etcétera. Importante también en esta transición energética justa, y porque esto ha estado en muchos medios y ha sido muy discutido, la importancia de la gradualidad de esta transición. Y quiero ser enfático aquí, nosotros nunca hemos dicho que la transición va a ser un salto de un año a otro. Al igual que está sucediendo en todo el mundo se está descarbonizando. Y nosotros vamos a continuar en ese proceso de descarbonización muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también por un criterio muy importante. En la medida en la que el mundo se descarbonice, nuestros ingresos asociados a la exportación de hidrocarburos se van a reducir significativamente. Pero esto no va a suceder en un año. Tenemos una ventana de un par de años en los que debemos ser muy responsables y hacer un excelente uso de estos recursos que todavía vamos a seguir explotando y vamos a seguir exportando para hacer esta transición energética justa, de forma que podamos garantizar nuestra propia soberanía energética. Adicionalmente, en este proceso diversificaremos la matriz energética de Colombia, garantizar esa soberanía y que sea un sistema confiable. Tenemos que garantizar que todo el territorio colombiano pueda tener acceso a una energía confiable. Para hacer esto, y nuevamente repito lo que mencionaba hace unos segundos, debe ser una transición energética intensiva en conocimiento. A diferencia de las fuentes de energía convencionales con las que hemos venido trabajando en el país y el trabajo con hidrocarburos, estas energías, la energía solar, la energía eólica, biomasa, geotermia, hidrógeno, todas estas nuevas formas que estamos masificando necesitan un alto conocimiento. Y un conocimiento que desafortunadamente en el país no hemos desarrollado a la velocidad que otros países en el mundo. Porque gracias a los recursos energéticos que tenemos, hemos tenido la riqueza suficiente para importar tecnología. No podemos continuar en ese camino. Es muy importante entonces, y por eso este gran trabajo que estamos haciendo entre Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Minas y Energía, para garantizar que en este proceso de transición energética tengamos un fuerte proceso de transferencia tecnológica y conocimiento hacia el país para que podamos desarrollar tecnología de conversión energética en Colombia. Y como lo hemos mencionado, la participación social vinculante es fundamental, y a partir de este punto comenzaré a hablar un poco más de la importancia de las comunidades energéticas y cómo todas estas comunidades deben hacer parte y deben estar en el corazón de esta transición energética, respetando sus características culturales, étnicas, territoriales y productivas, buscando esquemas asociativos que respondan a las capacidades y las potencialidades del territorio. Fundamental nuestra perspectiva étnica y territorial.
Es decir, una solución que funciona energética de una comunidad en La Guajira será muy diferente a una comunidad en Puerto Carreño, será muy diferente a una comunidad en el Amazonas, muy diferente a una comunidad en Isla Fuerte, en la costa Caribe, la costa Pacífica. Cada territorio, cada municipio en Colombia tiene unas características étnicas y territoriales muy diferentes. Es fundamental aquí que entendamos, y nuevamente, y lo mencionaba esta mañana también el director del SENA, cómo el modelo debe ser desde la comunidad hacia la solución general y no al revés. No podemos pretender ajustar una solución tecnológica a todas las comunidades, sino que debemos responder realmente a sus propias capacidades. Las mujeres, ¿cuántas mujeres tenemos en el auditorio? Me encanta que he visto un foro de energía mucho más diversificado. Llevo 20 años asistiendo a foros y a conferencias de energía y casi siempre la combinación era 90% hombres, 10% mujeres. Me parece muy chévere que ya estamos viendo una balanza en este sector, porque es fundamental. Una de las estrategias, si queremos, pensando en la descarbonización global, una de las estrategias más exitosas para descarbonizar el mundo es educar mujeres. Si tú tienes $1 millón y necesitas invertirlo en la mejor estrategia de descarbonización para formación, forma mujeres. Vas a tener un impacto mucho más fuerte en descarbonización que si formas hombres por muchas razones. Una de las razones principales es la visión de sostenibilidad que tienen las mujeres. Hay una visión de sostenibilidad y una visión de sociedad mucho más fuerte. Lo hemos experimentado en el IPSE. Hemos hecho programas de formación y hemos encontrado que, por ejemplo, en los grupos que hemos formado de jóvenes entre 24, entre más o menos 18 y 35 años, que es una edad fuertemente productiva, hemos encontrado que en su gran mayoría los chicos, cuando se forman, se van a la cabecera municipal más cercana y salen de su comunidad. Las mujeres se quedan en su comunidad y fortalecen la capacidad productiva de su comunidad. Eso genera mayor desarrollo. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a formar chicos, también hay que formarlos, pero tenemos que tener un enfoque muy fuerte en género y trabajar con unas estrategias. Me encantan los proyectos que estoy viendo, me encanta ver a mujeres guayú diseñando proyectos energéticos. Además que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque todavía, y sobre todo cuando nos movemos en territorios, nos movemos en comunidades, hay muchas comunidades en donde todavía se cree que las áreas técnicas son para los hombres, donde se cree que la construcción, los sistemas de energía, bombeo, aguas, plantas de tratamiento es para hombres. No, aquí necesitamos a más mujeres trabajando en estas áreas. Y no me cansaré de decirlo, es una de las estrategias más eficaces para descarbonizar el planeta. Entonces, muy importante y está dentro del corazón de la estrategia de transición energética justa. Y ya entrando a los programas estratégicos concretos, me concentraré en el de comunidades energéticas, pero les mencionaré algunos de los que estamos trabajando, como son, por ejemplo, los distritos energéticos industriales, también para el sector comercial, la expansión de energías renovables. Aquí no solamente estamos hablando de Colombia, estamos retomando la interconexión latinoamericana de energía. El año pasado estuvimos reunidos con la Organización Latinoamericana de Energía, y Latinoamérica tiene un potencial increíble, por ejemplo, para no solamente aprovechamiento de renovables, sino generar unos excedentes de energía verde que puede ser utilizada para producción de hidrógeno verde. Entonces, por unas características muy particulares, si en Colombia estamos en un efecto de lluvia, en Chile no, ni en Ecuador ni en Perú, y viceversa. Entonces tenemos una complementariedad asociada al recurso energético renovable en todo el país. Entonces, cuando tengamos excedentes en Colombia, podemos exportar a nuestros vecinos. Cuando nuestros vecinos tengan excedente y nosotros tengamos déficit, podemos importar. Y esta megamatriz diversificada latinoamericana permitirá reducir los costos de kilovatio hora, que nos permitirá ser más competitivos como toda la región. Entonces, es muy importante este proceso de interconexión latinoamericana. Es importante trabajar en tecnologías de almacenamiento, el despliegue de hidrógeno verde. En Colombia, y eso también es uno de los temas de discusión muy importantes, el gas natural para la transición energética. Colombia tiene unas reservas importantes de gas natural, y viendo el comportamiento internacional de mercado, el primero en reducción de costos será el carbón.
y esto no lo ha dicho Colombia, lo está diciendo el mundo. Hoy estamos viviendo un pico de costo en carbón asociado al proceso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero esto no va a durar más de 2 años. Es decir, ese costo de carbón nuevamente va a bajar y va a ser uno de los primeros en salir de la matriz energética global. El petróleo seguirá siendo utilizado, pero nuestro petróleo frente a el petróleo extraído en otros países no es el más costo competitivo. Nuestros costos de producción son unas 5 o 6 veces más altos que los costos de producción en Dubái, por ejemplo, o en los Emiratos Árabes. Estamos hablando de unos 5 o 6 veces más altos. Por ende, nuestra competitividad en el área de petróleo tiene también un periodo reservado de años. En un par de años no seremos competitivos. Pero vemos que el gas natural tiene todavía una importancia en el mercado. Es un combustible de menos intensidad en carbono que podremos utilizar para este proceso de transición, sobre todo, por ejemplo, tanto en aplicaciones nacionales como en exportación. En aplicaciones nacionales, en transporte de carga, por ejemplo, y carga pesada, donde todavía el uso de baterías o el uso de hidrógeno todavía no es tan costo competitivo, podemos hacer combinaciones híbridas con gas natural. En movilidad también estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Transporte para todos los procesos de movilidad sustentable. Aquí es muy importante no solamente hablar de sustitución tecnológica en el transporte, sino de repensarnos los modelos de transporte. Modelos de transporte más intensivos en transporte público, sistemas de transporte con buses, con trenes, sistemas multimodales como sistemas fluviales, marítimos, combinados con sistemas férreos. Es muy importante porque estos sistemas son más fácilmente electrificables y pueden generar un impacto mucho más importante. Y pensar en ciudades inteligentes, el concepto de la ciudad de 15 minutos, en donde puedas desplazarte en cualquier punto de la ciudad a resolver lo que necesites. En Colombia todavía muchas de nuestras ciudades están diseñadas para desplazarnos de norte a sur. Entonces vivimos en el norte y trabajamos en el sur o viceversa, y tenemos un patrón de desplazamiento que genera unos embotellamientos y unos problemas de tráfico muy importantes. Entonces es muy importante que aquí no solamente estamos hablando de sustitución tecnológica, es también repensarnos todo el modelo de transporte. Eficiencia energética es fundamental. Aquí no solamente tenemos que pensar en cambiar la matriz de generación, tenemos que hacer un uso muy eficiente final de la energía. Porque si nos ponemos a hablar en detalle, piensen un ejercicio súper sencillo. Piensen toda la energía que se necesita y pensemos en un sistema renovable. La energía del sol llega hasta una placa solar fotovoltaica que se fabricó a partir del proceso de refinamiento de silicio extraído en China, procesado, construido en un panel fotovoltaico que se instaló, que tiene que pasar por un controlador o por un inversor para ser convertido de corriente directa a corriente inversa, para que llegue a un sistema de distribución en donde la energía yo la malgaste al dejar un elemento encendido que no necesito, por ejemplo. Todo ese proceso que hemos hecho para desperdiciarlo no tiene sentido. Entonces tenemos que ser muy eficientes con el uso final de la energía. Y nuevamente, dentro de los programas, el programa dentro de la transición energética intensiva en conocimiento, uno de los mayores retos que tenemos es la creación del Instituto Nacional de Transición Energética desde el Ministerio de Minas y Energía, articulado con los diferentes ministerios, con Ministerio de Industria y Comercio, con Ministerio de Ciencia y Tecnología, con todas las unidades adscritas, haciendo parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, trabajando en el desarrollo de la mano con la implementación de la hoja de ruta de transición energética justa. Y fundamental aquí la transición laboral en los territorios de minería de hidrocarburos. Ya lo estamos viviendo en el Cesar. La empresa Prodeco entregó su licencia de explotación a Colombia, le dijo: ya no voy a seguir explotando carbón, ya no me interesa. Eso está sucediendo en todo el mundo. Va a suceder en La Guajira y va a suceder en el resto de territorios colombianos. Tenemos que prepararnos cuando estas empresas, que han generado una cantidad muy importante de riqueza en el territorio, una cantidad importante de empleos, toda una cantidad de servicios asociados a estas empresas, pueden desaparecer de un día a otro. Porque la transición aquí es muy rápida. Cuando una empresa cuando una empresa deja de ser rentable el proceso de explotación minera, en este caso, y el primero que vamos a sufrir es el de carbón, la transición es muy rápida. Tenemos que prepararnos y tenemos que preparar a nuestros territorios para que hayamos diversificado la matriz de ingreso económico.
Tenemos que trabajar en estos territorios para garantizar que cuando surja la empresa, la empresa se vaya, pueda seguir funcionando el territorio. Quiero entonces ahora mostrarles un pequeño video con el que entraremos ya en el corazón de la conversación sobre comunidades energéticas. Entonces, es un concepto muy general, pero creo que les da una idea clara de lo que estamos buscando. Es un acceso democrático a los recursos energéticos y cómo apoyamos a que las comunidades puedan generar un valor y riqueza a partir del uso sostenible de la energía. Ese es el principio central y sobre esto, se desprenden una serie de elementos detallados, ya sea a través de la venta de energía al interior de la comunidad, un micromercado de energía en el que ya estamos trabajando en el marco regulatorio, ya sea por un proceso productivo que permita generar riqueza a la comunidad, etc. La idea y el propósito de estas comunidades energéticas es promover mecanismos de autogestión en la generación de la energía para la satisfacción de las necesidades básicas y de las actividades de desarrollo económico. Aquí estamos hablando que para todas las comunidades la energía sea un medio para el desarrollo y no un fin. En Colombia históricamente hemos hablado de la energía como un fin, hemos hablado de las cifras y los números de energización, hemos hablado que en Colombia tenemos un 96% de cobertura del sistema eléctrico nacional, pero no estamos mirando cuál es la calidad de la energía, no hemos mirado el indicador de la pobreza energética multidimensional, por ejemplo, no hemos mirado que tenemos territorios en Colombia, incluso en las ciudades, tenemos áreas en donde la calidad de la energía es pésima, donde tenemos interrupciones del suministro de energía, donde tenemos, y un término que no me gusta como suena, pero es un término técnico, que lo que nosotros conocemos como áreas subnormales, porque se encuentran por debajo de la normativa eléctrica colombiana, son barrios en donde no se cumplen con los estándares mínimos de calidad de energía. Entonces son barrios generalmente con muy escasos recursos, pero que además, debido a esta baja calidad de energía, tenemos que fallan mucho los electrodomésticos, por ejemplo. Entonces tenemos comunidades que hacen el esfuerzo por comprar su nevera, por comprar su televisor, y tienen que reemplazarlo al año o a los 2 años porque la calidad de la energía afecta el rendimiento de estos equipos, por ejemplo. O sea que no solamente estamos hablando de zonas no interconectadas, también estamos hablando de una pobreza energética que tenemos incluso en las ciudades. Entonces queremos apostarle a eso a la vez que trabajamos en la transición hacia una matriz energética centrada en fuentes no convencionales de energía renovable, que involucre directamente a las comunidades, es decir, que haga parte como tal de estos procesos, con un enfoque basado en las características propias de cada territorio, que tome en cuenta su composición social, étnica y económica, de forma que podamos apostarle a un desarrollo integral, darle ese suministro efectivo y eficiente de la energía que pueda garantizar el despliegue de estas actividades económicas. Para nosotros en la ciudad a veces nos cuesta imaginarnos lo que se siente no tener energía. Hay comunidades en Colombia que reciben 6 horas de energía al día, 4 horas de energía al día. Tú no puedes tener un proceso productivo con 4 horas de energía al día. Logras satisfacer unas necesidades muy básicas como cargar tu teléfono, como poder refrigerar algo, como tener un par de horas de luz más allá de las 6 de la tarde, pero no puedes estar hablando que puedes desarrollar procesos productivos en esa comunidad. No puedes con 4 horas al día. Tienes que garantizar un suministro confiable y continuo con buena calidad de energía. Entonces, algunos de los ejemplos y algunas de las estrategias que estamos estimulando y esperamos se desarrollen durante este cuatrenio son soluciones como, por ejemplo, granjas comunitarias fotovoltaicas,
que podamos tener en zonas urbanas o en zonas no interconectadas, que tú puedas hacer el aprovechamiento de estructuras como el sistema fotovoltaico. Aquí en La Guajira, cuando tú sales de Riohacha y subes hacia la Alta Guajira, la sombra es un lujo. Entonces, que tú puedas construir estructuras que puedan generar una sombra parcial para generar espacios más amenos, donde tú puedas tener parques recreativos para niños, donde tú puedas generar espacios mucho más confortables a la vez que estás produciendo energía eléctrica para suministrar a la comunidad. Que tú puedas generar espacios, zonas de esparcimiento, por ejemplo, puedes tener comedores comunitarios, tú puedes tener parques, puedes generar espacios. Es pensarnos en cómo integramos a la tecnología a nuestra vida cotidiana para mejorar nuestros espacios y nuestros entornos, a la vez que estamos generando un ingreso y una riqueza para la comunidad. Estas soluciones, por ejemplo, pueden generar un ingreso a partir de la venta de excedentes de energía a la red o a partir de la alimentación de un proceso productivo a un menor costo por kilovatio hora, por ejemplo. Granjas agrivoltaicas son una de mis favoritas. En el mundo estamos comenzando a experimentar, y lo hemos experimentado hace varios años. Aquí alguien trabaja en procesos agrícolas, por ejemplo, en siembra de cultivos. ¿Tenemos alguien aquí que trabaje en alguna de esas líneas? Veo que tenemos por acá, excelente. Por allá atrás tenemos. Aquellos que trabajan con la tierra saben que nuestros patrones climáticos vienen cambiando y vienen cambiando muy rápidamente. Ya se está experimentando fuertemente en Europa, se está experimentando fuertemente en Asia. En Colombia venimos de un par de años de niña, pero próximamente ingresaremos un proceso de niño posiblemente muy intenso, y estos procesos vienen de la mano con sequías. Nuestros cultivos, al recibir una cantidad de irradiación solar tan intensa, se secan. El proceso de evapotranspiración se acelera y la planta se seca y reduce su productividad, o incluso puede dañarse completamente. En Francia ya está sucediendo con los viñedos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Las soluciones agrovoltaicas son estructuras elevadas que suministran una sombra parcial a los cultivos, de forma que limitan la intensidad solar y reducen la evapotranspiración de las plantas, a la vez que generan un microclima dentro de la estructura que favorece incluso la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, con la gran ventaja de que estás aprovechando el terreno. En Colombia aprobamos cerca del 70% de las nuevas interconexiones para proyectos en fuentes no convencionales de energía renovable es para energía fotovoltaica. Y estas granjas solares, algunas son granjas gigantes de 400 megavatios, ocupan unas grandes extensiones de terreno, muchas de las cuales podrían ser aprovechadas también para cultivos. Cuando tú instalas un sistema fotovoltaico a nivel de piso, estás condenando el uso del terreno por 30 años exclusivamente para producción de energía. Si tú elevas la estructura, puedes continuar aprovechando el terreno para cultivos a la vez que estás produciendo energía eléctrica. Entonces tienes y a la vez que se beneficia tanto el cultivo como el sistema fotovoltaico. Entonces son de estas grandes sinergias que estamos viendo, ya están sucediendo en todo el mundo. Y no solamente tienen que ser grandes granjas agrovoltaicas, pueden ser incluso en entornos urbanos. En esta, por ejemplo, en particular, tú puedes aprovechar el sistema de limpieza de los paneles solares que recogen el material particulado que se deposita sobre la superficie óptica de los paneles para que sirva como nutrientes para las plantas. Entonces tienes todo un proceso de aprovechamiento, y de eso se trata todo esto, de ser muy eficientes en el aprovechamiento de los recursos. En las zonas no interconectadas, sobre todo en las zonas de cultivo agrícola, hoy lo mencionaba el director del SENA, la importancia de nuestros campesinos, la importancia del trabajo que hacen en la producción de alimentos. En el mundo, cerca del 30% de los alimentos que vienen del campo se dañan en el proceso de transporte, por malas cadenas de refrigeración, por problemas logísticos, por problemas en la distribución, en pasar de un burro, o sea, el costal de un burro a un camión, de un camión a un camión más grande, hasta que llega al mercado. Cerca del 30% de estas frutas se dañan y tienen que ser desechadas. Entonces, la importancia de poder desarrollar y tener centros de acopio que permitan tener más cerca a los campesinos esta cadena de protección, que lo que no lograron vender puedan refrigerarlo y conservarlo hasta el día siguiente. Y todo esto es posible hoy utilizando tecnologías libres de emisiones, tecnologías renovables, que al final de cuentas van a permitir generar una mayor riqueza en el territorio. Nuevamente ya les había hablado un poco de la agrovoltaica, que está aquí pues un poco más explicada, en donde combinamos pues el sistema de riego, la energía para el sistema de riego, para generar el agua para el sistema. Podemos utilizar la energía para el procesamiento de alimentos, cadenas de frío,
alimentar además comunidades energéticas, y todo esto pues tiene unas grandes ventajas: mejora la calidad de los cultivos, incrementa el rendimiento, genera un microclima, y es una combinación del nexo agua, energía y alimentos. Por eso aquí les he mencionado mucho el trabajo que venimos haciendo a nivel interministerial, porque ya no solamente podemos pensar en la energía como un elemento aislado. Aquí en La Guajira en particular, en muchas de las zonas, el problema no es de agua, por ejemplo, en muchas de las zonas, el problema es de energía. Tienes agua, lo que no tienes es energía para bombear y hacer el tratamiento del agua. Si tienes energía, tienes agua, por ejemplo. Y si tienes agua, puedes tener cultivos, o sea que puedes tener alimentos. Entonces se convierte en una tríada, ese nexo, energía, agua y alimentos, que es fundamental. Por ejemplo, aquí en Guajira estamos trabajando en rescatar varios de estos proyectos de bombeo de agua, algunos de ellos para siembra de cultivos, pero también otro tipo de proyectos de electromovilidad, por ejemplo. Hay muchas regiones en el país en donde podemos tener pesca artesanal o transporte fluvial sostenible, y zonas en donde llevar combustible es absurdamente costoso. Podemos generar la energía directamente en la comunidad, establecer unos esquemas asociativos comerciales en donde tú puedas llegar, recargas tu lancha, pagas una fracción de lo que estás acostumbrado a pagar por el uso de gasolina o diésel. Entonces es más costo competitivo tu pesca, a la vez que tienes un sistema mucho más limpio, más sostenible, etcétera. Y ya está sucediendo en el país. Tenemos, por ejemplo, este fue un caso muy interesante que se implementó entre el año 2017 y 2019, que fue una solución integrada para la comunidad. Esa es una comunidad que queda a unos 25 kilómetros, está en Bichada, creo que a unos 25 kilómetros de Puerto Carreño, creo que está esta comunidad, la comunidad de Canalitojo, si no estoy mal. Y aquí se combinó proyectos productivos con la alimentación de la comunidad para beneficiar a 163 personas, a 33 familias. Aquí hacen procesamiento de yuca, entonces lograron aumentar 7 veces el proceso de rallado de yuca y refrigerado de alimentos. Entonces, casos como estos, a partir del conocimiento del territorio, son los casos que estamos buscando y los casos que queremos se comiencen a dinamizar por todo el país. Cada caso va a ser muy particular. La experiencia de USAID ha sido muy interesante. Ustedes han vivido cada territorio y conocer las diferencias en cada territorio, pero también el potencial tan grande que hay. Entonces, pero sí se puede, sí tenemos las soluciones, y lo importante es hacer este trabajo con las comunidades. Queremos comenzar, y estamos comenzando en Guajira, con 2 comunidades energéticas. La primera, Cabo de la Vela, Media Luna. También estamos trabajando en otra comunidad energética en Terán, en San Andrés de Tumaco, en Nariño. Y aquí lo que nosotros estamos buscando en estas primeras 2 comunidades en la Alta Guajira, en una de ellas queremos convertirla en un centro de innovación para manufactura de componentes fotovoltaicos. De la línea que mencionaba el ministro de Ciencia y Tecnología, queremos articularnos con el SENA, con este centro de innovación que pueda ser un centro satélite para que se pueda formar a guayú en la Alta Guajira, pero que además se puedan fabricar algunos de los componentes que necesitamos hoy en toda la distribución de soluciones fotovoltaicas que tenemos distribuidos a lo largo de la Alta Guajira. Son más de 12.000 soluciones fotovoltaicas que ya están requiriendo mantenimiento y sustitución de componentes, que todos tienen que venir importados y tienen que ser instalados por personal que viene normalmente de Barranquilla, de Medellín o de Bogotá. Entonces me alegra mucho que estoy viendo programas de formación aquí en La Guajira. Me encantó ver las cifras que vi hoy, me encantó ver que están estudiando en La Guajira. Y lo importante es que se puedan quedar aquí en La Guajira, porque necesitamos y tenemos una necesidad muy importante en el territorio para administrar y para manejar estos sistemas que estamos trabajando. Entonces, este es uno de los proyectos. En Terán es un proyecto productivo de vocación pesquera, es mucho más pequeño que el que estamos pensando aquí, pero son las primeras que estamos comenzando a trabajar desde el IPSE, y con el resto del ministerio y con FENOJ estamos dinamizando muchas otras más. Entonces, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Ese es el trabajo que estamos haciendo en comunidades energéticas, y si hay alguna inquietud, con muchísimo gusto me encantaría resolverla.